Buen día a todos los que me ven. Mi nombre es Bianca Raquel López Rasgado. Soy estudiante de la licenciatura de nutrición por la Universidad del Istmo. Y en esta ocasión, como parte de mi participación en el conversatorio de nutrición, voy a platicarles acerca del tema Programa Nacional México Sin Hambre, que formó parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre entre los años 2014 y 2018 durante la administración que se determinó entre los años 2012 a 2018. Para comenzar a hablar sobre este tema, primero que quisiera puntualizar en tres de los conceptos importantes de los que se va a basar la mayoría del tema a platicar el día de hoy. Estos son canasta básica alimentaria, pobreza alimentaria, inseguridad alimentaria, por parte o definiciones que son parte del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública, o CONEVAL por sus siglas, en el año 2002. Entonces, tenemos que una canasta alimentaria es el conjunto de alimentos cuyo valor se determina o se utiliza para determinar la línea de bienestar mínimo. Por otro lado, la pobreza alimentaria es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar solo para comprar los bienes de esta canasta. Y por otra parte, la inseguridad alimentaria, que es cuando una persona carece de acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y un desarrollo normal, para llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse ya sea a la falta de disponibilidad de alimentos o a la falta de ingresos para obtener estos alimentos. Una vez establecido esto, voy a comenzar explicándoles cómo es que se mide la pobreza en el contexto de México, es decir, qué organismo se encarga de esta medición y con qué perspectiva lo hace. Desde el 2008, el CONEVAL realiza un informe de pobreza aproximadamente cada 2 años. Entonces, el informe del 2012 era el tercer informe que realizaba este consejo con una perspectiva multidimensional de la pobreza, es decir, utilizando dos ejes principales. En este momento voy a mostrarles el esquema para puntualizar en que el primer eje utilizado por el CONEVAL es el bienestar económico. Este se va a medir con dos indicadores principales. El primero, la línea de bienestar económico, que se basa en el valor monetario de una canasta básica y de los servicios básicos. Y por otro lado, la línea de bienestar mínimo, que se basa únicamente en el valor monetario de la canasta básica. Por otra parte, toma en cuenta también la presencia de carencias sociales dentro de una población, es decir, que una población no tenga acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda o a los servicios de una vivienda. Entonces, como parte de este informe que les comento, tenemos tres conceptos principales de los que vamos a establecer una jerarquía en cuanto a la pobreza. El primero es la pobreza extrema, que nos dice que es aquella población que se encuentra en pobreza la que tiene un ingreso menor al valor de la línea de bienestar medio y que padece además una carencia de las que mencioné anteriormente. Por otra parte, la población con pobreza moderada es aquella población que cuenta con un ingreso que es mayor o igual a la línea de bienestar mínima, pero inferior a la línea de bienestar económica. Es decir, es aquella población que sí tiene un ingreso suficiente para una canasta básica, pero no para costear los servicios básicos de una vivienda. Y también, además de eso, padece una carencia social, llámese falta de educación, falta de acceso a seguridad social, de salud, etc. Y por otra parte, que es el punto crucial de la investigación o la premisa de la investigación en este programa, es la pobreza extrema, que se conoce como aquella población que padece 3 o más carencias sociales y que además tiene un ingreso menor al límite de bienestar mínimo. Es decir, aquella población que no tiene suficientes ingresos ni siquiera para costearse una canasta básica. Es decir, si relacionamos ambos conceptos con los conceptos que revisamos anteriormente al principio de la presentación, se trataría entonces de las mismas personas que padecen pobreza extrema, las mismas personas podrían ser personas que tuvieran inseguridad alimentaria. Entonces, para terminar de explicar este diagrama, tenemos en verde, tenemos aquí a la población entonces que no tendría ninguna carencia y tendría un nivel económico adecuado, y en este cuadro blanco tendríamos a la población que se encontraría vulnerable.
Entonces, toda esta información la tenemos por parte del Coneval y su informe de pobreza en México 2012. ¿Cuál es el panorama para el año del 2012? Como mencioné anteriormente en la presentación, toda esta, tanto la Cruzada Nacional contra el Hambre como el Programa Nacional México Sin Hambre se desarrollan en un contexto desde el sexenio, que va de 2012 a 2018. Entonces, ¿cuál era nuestro panorama en 2012? Según el informe de pobreza en México hecho por el Coneval, que era exactamente el mismo informe del que hablábamos anteriormente en la diapositiva, nos refleja que hay una mayor afectación en los estados de Chiapas y Guerrero, con mayor de un 30% de su población en pobreza extrema. Para el estado de Oaxaca tenemos un porcentaje de 23.3 y como podemos ver en el siguiente mapa, que nos representa el porcentaje de población en situación de pobreza extrema, según la entidad federativa en México 2012, más de la mitad de la población mexicana presentaba algún tipo de pobreza y puntualmente los estados más afectados pues eran Chiapas y Guerrero. Entonces, en el estudio de la medición multidimensional de la pobreza se arrojó que 7.01 millones de mexicanos padecían de inseguridad alimentaria. Esto también relacionado con las carencias sociales porque enfrentaban de 3 o más y una de ellas era la alimentación y, por supuesto, un ingreso inferior al necesario para adquirir la canasta básica alimentaria. Según el panorama epidemiológico de México, múltiples autores realizaron estudios acerca de cómo era necesario tratar a esta situación. Y cito a la doctora Robles Berlanga en 2014, que nos dice, no puede existir el bienestar en los individuos ni en las familias cuando una necesidad tan elemental como la alimentación no es debidamente atendida. Entonces, debido a este panorama y con una bandera de construir un México incluyente, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomó como principal iniciativa erradicar el hambre y la pobreza extrema en la población mexicana. Entonces, para el 1 de diciembre de 2012, se estableció la Cruzada Nacional contra el Hambre por parte, o digamos que encargada para llevarse a cabo por la CEDESOL, que sería la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, la CEDESOL estaba encargada de diseñar la estrategia y coordinar los programas presupuestarios, además de implementar el Sistema Nacional contra la Cruzada. De acuerdo con el panorama epidemiológico compartido en la anterior diapositiva, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se abanderó con el propósito de generar un México incluyente. Por lo tanto, el 1 de diciembre del año 2012 se estableció que se crearía la Cruzada Nacional contra el Hambre y quien llevaría la batuta durante todo este programa sería la Secretaría de Desarrollo Social, conocida como CEDESOL. La CEDESOL estaría a cargo de diseñar la estrategia y coordinar los programas presupuestarios, además de implementar el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Para el 22 de enero del 2013 se decretó en el Diario Oficial de la Federación el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. ¿Y cuál era la población objetivo? Pues los 7.01 millones de personas que padecían de pobreza extrema. Para este programa se definió al hambre como la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y carencia alimentaria. Entonces, ¿cómo estaba constituida la cruzada? Estaba constituida por 72,000 comités comunitarios que ayudaban a fomentar la participación social de los beneficiarios de los programas sociales. También estaban inmersos 19 dependencias de gobierno, 90 programas, y por mencionar algunos como el programa Prospera, DICONSA, y también acuerdos y entidades federativas que buscaban el desarrollo incluyente tanto de los estados como de las entidades federativas, además de un consejo consultivo que estaba formado por representantes de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo arrancó la Cruzada Nacional contra el Hambre? Lo hizo en el 2013, focalizado principalmente en 400 municipios de zonas rurales, digamos como punto importante, solamente de zonas rurales o zonas marginadas, y en polígonos mayormente de
en zonas urbanas. Además de esto, para el año 2014 se lanzó un informe del Plan Nacional de Desarrollo en el que afirmaba que la estrategia logró una ampliación de 400 municipios a 1.012 municipios, además de dar buenos avances durante ese año de gestión. Entonces, de acuerdo con lo determinado en la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo entre los años 2013 a 2018, se creó el Programa Nacional México Sin Hambre, que era una política de desarrollo social basada en los derechos sociales y que principalmente se alineaba con dos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que buscaban un México incluyente. Estos eran garantizar el acceso efectivo a los derechos sociales y el segundo, asegurar el acceso a los servicios de salud. En este mismo año, la FAO, o la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hizo un estudio base en el que resaltaba tanto aspectos positivos como negativos, además de ciertas recomendaciones. En esta diapositiva se los presento como una estrategia de aprendizaje denominada positivo, negativo e interesante para resaltar los datos más importantes de este estudio base. Comenzando con lo positivo, tenemos que entre los aciertos se le aplaudió muchísimo a la Cruzada Nacional contra el Hambre porque tenía una estrategia basada en seguridad alimentaria y nutricional. Es decir, tenía una gran visión y esto ayudaba a cumplir con el derecho a la alimentación estipulado en la Constitución mexicana, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4. También mejoraba el acceso a los derechos sociales, es decir, el ingreso a las familias, focalizaba acciones hacia la población objetivo y también tenía una gran cobertura. Como anteriormente mencionamos, vimos que principalmente se focalizó en 400 municipios, pero a raíz de un año aumentó el número a casi el doble de municipios. Entonces, también aborda las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria y establece mecanismos de gobernanza y coordinación interinstitucional. Además de esto, cuenta con un marco lógico bien establecido e indicadores para medir sus progresos. Ahora, lo negativo. ¿Qué sucedería al tener una institución como la Secretaría de Desarrollo Social? Resulta que podía ocurrir que la función de esta secretaría podría limitarse únicamente en el seguimiento a esas inversiones, es decir, al uso monetario de los recursos y no tanto al impacto específico en cada comunidad. No se tomaba en cuenta que se podía aplicar la doble vía, que es básicamente una estrategia en la que se generan políticas compensatorias y también políticas con un enfoque de desarrollo económico. Además de que su enfoque hacía falta principalmente un enfoque territorial, es decir, que se enfocara en otros aspectos que no únicamente fueran zonas marginales. El Plan de Desarrollo Nacional consideró justamente que la doble función del asesor, tanto para coordinar como para operar este programa, podría limitar la implementación de la doble vía. Entonces, por otra parte, y lo interesante, pues tenemos que a pesar de que estaba focalizado únicamente en las poblaciones con hambre, los enfoques posteriormente apuntaron a la seguridad alimentaria y nutricional. Es importante aplaudirle a la Cruzada Nacional contra el Hambre que se alinearon 66 programas federales, todos, a pesar de tener sus propios objetivos, digamos que recaían en una sola acción, que era erradicar el hambre. Y un dato muy interesante es que, basado en la experiencia de Hambre Cero en Brasil, este programa quiso imitar algunos de los mecanismos por los que se llevaron a cabo. Sin embargo, no se utilizaron los mismos y fue parte de críticas de muchos autores y de diferentes asociaciones civiles. Entonces, continuando con eso, finalmente se dio paso al Programa Nacional México Sin Hambre, cuya población objetivo seguían siendo las 7 millones de personas con pobreza extrema, pero ahora y además se encontraron con algún estado de inseguridad alimentaria. Entonces, el Programa Nacional México Sin Hambre es la formalización dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Entonces, establece la ampliación a todo el territorio nacional con un eje de territorialidad y también es una estrategia transversal de inclusión social y bienestar, que busca dos cosas principalmente: asegurar el acceso a la alimentación de alimentos suficientes y de calidad,
e impulsar la producción de alimentos en zonas marginadas. Entonces, a grosso modo les presento aquí los 6 objetivos del Programa Nacional México Sin Hambre, pero los iremos desglosando uno a uno en conjunto con sus respectivos resultados. Algo muy importante a puntualizar en este punto es que el Programa Nacional México Sin Hambre y la Cruzada Nacional contra el Hambre son programas sumamente extensos que, como ya pudimos observar, tienen muchísimos otros programas dentro de este. Entonces, a evaluar los resultados de cada uno de ellos resultaría en una exposición demasiado larga y por ello he retomado los resultados del último informe disponible que corresponde al año 2018 y los aspectos más importantes de cada uno de esos resultados. Entonces, comenzando con el primer objetivo, este era cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada en las personas con pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados para el 2018? Según el informe avalado por la Secretaría de Bienestar, tenemos que el programa Prospera emitió un apoyo monetario para alimentación a más de 15.400 Comenzando con el primer objetivo, este era cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada en personas con pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación. Tenemos que el programa Prospera emitió un apoyo monetario para alimentación a más de 514.255 familias. Por otra parte, entre los años 2013 a 2018, la producción de los granos básicos, que eran maíz y frijol, aumentó un 4.7% en zonas de mayor marginación del país. Guerrero creció 35.6% y Oaxaca también aumentó su producción. Recordemos que en la introducción del estado epidemiológico teníamos que Guerrero era uno de los países con mayor pobreza extrema en México y Oaxaca, si bien no se encontraba en esa categoría, tenía altos índices de pobreza extrema. Entonces, por otra parte, el programa LICOMSA atendió a 15.220 localidades, lo que implicó el 95.1% de la meta fija para 2018. Y al cierre de 2018 teníamos el Programa Nacional México Sin Hambre estaba beneficiando a un total de 77.341 personas. En cuanto al objetivo 2, tenemos que este se enfocaba principalmente en la niñez, que se buscaba disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica y mejorar también los indicadores de peso y talla en la niñez, que ambos son indicadores muy específicos para este grupo de edad. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Iniciando de nuevo con el programa Prospera, se atendió a 5.9 millones de familias en 15.231 unidades de salud y también se controló nutricionalmente a 1 millón de menores infantes con una edad menor a 5 años. También se adquirieron 428.7 millones de dosis de suplementos para niños y niñas y 88.8 millones de dosis para mujeres embarazadas en periodos de lactancia. Se sabe, un momento, se sabe también que tanto el embarazo como la lactancia son etapas sumamente importantes para el desarrollo y crecimiento de los niños. Y por último, el programa de apoyo a la educación se encargó de tomar el peso y talla en niños y jóvenes indígenas de 1.059 casas mexicanas. Entonces, para el objetivo 3 tenemos que aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores era uno de los principales objetivos para este programa. Tenemos que Zagarpa fomentó la autoproducción de los alimentos para estas comunidades marginadas, es decir, se buscaba desarrollar capacidades y mejorar también sus activos productivos para que tuvieran recursos con los cuales trabajar. El siguiente programa es El Campo en Nuestras Manos, que apoyó a 165.888 mujeres de las localidades rurales y zonas periurbanas, proporcionándoles paquetes productivos que contenían huevo, carnes, hortalizas, con el propósito de complementar su alimentación.
Por otra parte, el programa de pequeños productores otorgó financiamientos por 13.568.1 millones de pesos. Esto benefició a 142.932 pequeños productores rurales. Y por último, se entregaban insumos como fertilizantes dependiendo del tipo de cultivo que se tratara, ya sea maíz o frijol, y además de proporcionarles créditos individuales. En cuanto al objetivo 4, que era minimizar las pérdidas post cosecha de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, es decir, en algún punto de su cadena de producción, tenemos el programa Al Rescate, que se desarrolló entre los años 2014 a 2018, que se basaba en recuperar alimentos de cadenas de hoteles y restaurantes para ser donados a instituciones para sectores vulnerables, es decir, generación de bancos de alimentos. Y por otra parte, en 2017, la Secretaría de Turismo, o Sectur, participó activamente en el grupo de trabajo único enfocado en disminuir la pérdida de desperdicio y en la pérdida de alimentos, es decir, con enfoque a restaurantes y hoteles. Para el objetivo 5, tenemos que promover el desarrollo económico y el empleo en zonas de mayor concentración de la pobreza extrema, ayudarían entonces a aumentar el nivel de ingresos de las poblaciones. Entonces tenemos que se desarrolló el Programa Nacional de Financiamiento Microempresario, o PRONAFIM, que otorgó créditos a más de 756.779 microcréditos a según el objetivo 5, promover el desarrollo económico y el empleo de las zonas de mayor concentración de pobreza extrema de alimentación ayudaría a aumentar el ingreso de las poblaciones que se encontraran con pobreza extrema. Entonces, tenemos que el Programa Nacional de Financiamiento Microempresario, o PRONAFIM, otorgó 756.779 microcréditos a 578.156 personas. Y por otra parte, el programa Crédito Joven apoyó por un monto de más de 13.454.2 millones de pesos. En cuanto al objetivo 6, tenemos que promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. Era uno de los principales motores de este programa. ¿Por qué? Porque básicamente hacer parte a las comunidades de las soluciones de su problema es una estrategia muy importante para generar aspectos de hábitos sostenibles en una comunidad. Entonces, se generó el Fondo para Productores y Empresas Indígenas, que proporcionaba créditos por 34.9 millones de pesos para 25 empresas indígenas, y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, logró apoyar a 1.214 beneficiarios, instituciones de educación, mediante las aportaciones federales para que se ejecutaran proyectos tanto de educación como de orientación. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones en cuanto al Programa Nacional México Sin Hambre? Principalmente, como comenté al inicio de hablar de los objetivos, había limitaciones para evaluar los resultados al día de hoy. ¿Por qué? Porque esta evaluación es una evaluación tal vez de tipo retrospectiva, es decir, mirando a un programa que actualmente ya no está en funcionamiento. Entonces, la información disponible fue limitada en el sentido de que hacían falta mayores informes, es decir, por año, porque fue un programa que se desarrolló durante varios años, y algunas fuentes de información ya no tenían disponible tanto los informes como los datos, o como algunas estrategias como fotografías o tal vez folletos sobre el tema. Entonces, por lo tanto, se tomó en cuenta el último informe de que hay registro, y por supuesto que al ser un programa de talla nacional y con varios enfoques, hay muchas opiniones, tanto constructivas como destructivas, que no fueron tomadas en cuenta para esta presentación. Entonces, ¿qué nos deja este tema de relevante? Según la encuesta nacional en salud y nutrición, o en salud por sus siglas, para el año 2020, el panorama actual de seguridad alimentaria es el siguiente. Para México, tenemos que solo el 40.9% de su población hoy se encuentra en seguridad alimentaria.
Entonces, ¿cuál es el panorama actual de la seguridad alimentaria? Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en Salud por sus siglas, para el año 2020 tenemos los siguientes datos. Haciendo un hincapié en esta gráfica, tenemos que para el año 2020, 40.9% de la población mexicana presentaba seguridad alimentaria, es decir, menos del 50% de la población. Presentaban una inseguridad alimentaria leve, el 38.5%, inseguridad moderada, el 12.8%, e inseguridad severa, 7.8%. ¿Qué nos quiere decir entonces el panorama actual? Que básicamente, a pesar de tener programas con aciertos y desaciertos, como lo vimos en el análisis de la FAO, aún se siguen implementando medidas de tipo transversal, es decir, que solucionen un problema en el tiempo en el que es debido, sin embargo, cumpliendo solamente objetivos y no logrando cambios sostenibles. Y por ello les quiero dejar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el verdadero propósito de alcanzar metas durante el desarrollo de una estrategia, programa o política si los beneficios no son sostenibles? Es decir, el beneficio dura entonces lo que dura el programa, porque por supuesto que alcanzar objetivos en cuanto a números, encuestas, indicadores es de suma importancia para medir los resultados en una estrategia. Sin embargo, ¿qué tanto beneficio o qué tanto cambio estamos haciendo en la estructura real de todos estos, de la génesis de los problemas? Es decir, la pobreza, como bien se sabe, es medida de manera multidimensional porque es de origen multidimensional. Entonces, la propuesta para las siguientes políticas, o tal vez el enfoque para las siguientes políticas y programas, sería un enfoque que busque realmente acciones sostenibles que sean realizadas por las comunidades, para que entonces no haga falta hacer estrategias compensatorias o estrategias que únicamente den un beneficio en el tiempo en el que estén vigentes. Entonces, esto sería todo por mi presentación. Les agradezco mucho su atención y espero que esta información haya sido útil, interesante y que les siembre una duda acerca de cuál es el verdadero objetivo de las estrategias, los programas y las políticas en salud y seguridad alimentaria en